Una de las cosas que yo extraño en el verano es algo que no es fácil de conseguir aquí en el país más poderoso de América o del mundo, y es tomar una naranja del árbol, meterla en la nevera un ratito y por la tarde exprimirla, ya sea así, que es la forma como hacíamos canibalescamente los varones, o exprimirla en un vaso y tomarla fresca, porque no había nada más simple, común, refrescante y sencillo, decía la vieja, que un vaso frío, de naranja fría, recién exprimida, y no había nada que en el medio lo interfiriera. No había manipulación humana, ni manipulación de máquinas, ni tenía, cosas, aditivos, sino que no perdía el sabor original. A veces se sentía medio agrio, pero un poquito de azúcar cambiaba todo, ¿no? Y ayer, o mejor dicho, ayer por la tarde, le preguntaba al Señor qué quería que le transmitiera a su ejército, a su pueblo, a su congregación esta mañana. Y el Señor me repetía una y otra vez, yo pude sentirlo en el espíritu: habla del evangelio sencillo, de lo puro, de lo simple, salvando las distancias de ese jugo de naranja que uno podía tomar exprimido, recién cortado del árbol. Ese evangelio sin aditivo, sin fertilizantes, ese aditivo sin hormonas, sin nada que se le agregue a lo puro. Que cuando al evangelio se le agrega algo, literalmente se lo lleva a un nivel de perder pureza, de perder la calidad. Cuando es el evangelio de la prosperidad, deja de ser el evangelio sano y puro. Cuando es el evangelio de la sanidad, también deja de ser el evangelio sano y puro. Cuando es el evangelio de cualquier cosa, de los tiempos finales, el evangelio de la sana doctrina, cuando se le agrega, es como agregarle soda a un vino que es muy caro, a un vino que es fino. Entonces inmediatamente se lo prostituye, o sea, se diversifica lo que originalmente Dios quería con el evangelio. Y uno de los pasajes preferidos que yo encuentro en la Biblia, en 2 Corintios 11:3, dice: pero me temo que, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, me temo, o tengo temor, dice Pablo, que los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Hay una versión donde dice más o menos lo mismo, pero termina diciendo: tengo temor de que tus pensamientos sean desviados de un Cristo puro y simple. Y a mí me sorprende eso de un evangelio puro y simple, porque cuando complicamos el evangelio, cuando lo dejamos de ver refrescante, el evangelio deja de ser gracia para transformarse en una carga. Que eso es algo muy natural en nosotros. Inmediatamente perder la capacidad de valorar lo refrescante, lo puro, lo genuino, lo sencillo, lo simple, como diría el apóstol, y transformarse el evangelio en una carga que no podemos sobrellevar. Cristo luchó mucho contra eso. Le decía a los fariseos, a los maestros de la ley: ustedes ponen cargas que ni siquiera ustedes pueden llevar, y se lo ponen a la gente para que la gente no la pueda cumplir y sienta más culpa todavía. Por eso cuando hacemos la ley y tratamos de cumplir la ley sin la gracia, es imposible, porque todos de alguna u otra manera pecamos, todos de alguna u otra manera nos equivocamos, todos de alguna u otra manera no podemos acercarnos a Dios en santidad, a menos que no sea por la gracia, por lo que Cristo hizo con nosotros, por nosotros en la cruz. ¿Ahí estamos de acuerdo, sí o no? Bueno, lo cierto es que cuando volvemos a lo sencillo, más nos parecemos a Jesús. Y cuanto más nos parecemos a Jesús, más nos vamos a parecer a la persona que Dios creó para que seamos. O sea, cada vez vamos a acercarnos más al diseño original. Es allí donde encontramos plenitud, no en las actividades ministeriales, no en lo que hacemos para Dios. Si uno logra ver el evangelio de manera sencilla, ¿qué es el evangelio? Que Cristo vino a morir por tus pecados. Se terminó la profundidad del evangelio, eso es todo. Estábamos muertos al pecado, estábamos condenados a la muerte eterna o al castigo eterno, y Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al aceptar a Cristo en el corazón, punto, somos salvos. Eso resume el evangelio. A partir de ahí,
uno debería tener paz, tranquilidad, porque Él no es el descanso de nuestras actividades. O sea, descansamos de la carne o de lo material cuando vamos el domingo a la iglesia. No, Él es el descanso en nuestras labores, durante lo que hacemos. En toda la vida, desde lunes hasta domingo, Él es nuestro descanso. Él nos lleva a pastos verdes, no los domingos, sino toda la semana. Tenemos un descanso en Él. Y te voy a contar una experiencia para lo que da el nombre a este mensaje, que es promesas sin respuestas, que es lo que tenemos siempre de parte del Señor. Promesas sin respuesta, que es lo que nos frustra y nos hace morder la carnada de ser religiosos y hace que perdamos el Jesús puro y sencillo, como tomar un jugo exprimido de naranja. Les diré de esta forma. Miren, yo tenía 19 años hace poco y junto con otros dos muchachos de la iglesia, aún los recuerdo, uno cantaba y el otro era un ujier, nos juntamos y después de escuchar un mensaje del pastor, decidimos que íbamos a buscar a Dios en una montaña, la más alta que hubiese en la Argentina, que juntaríamos dinero y nos iríamos a lo más alto de la montaña con un grabador. ¿Se acuerdan los grabadores que pasaban música? Un centro musical en ayuno, íbamos en ayuno, con una Biblia y unos anotadores, y que allí arriba en la montaña tendríamos una revelación de Dios. A medida que se acercaba la fecha, fijamos la fecha, juntamos el dinero, los tres muchachos solteros. Estábamos dispuestos a buscar la presencia de Dios en la montaña más alta, que creíamos que estaba en Córdoba. No nos animamos a ir hasta la Concagua, que es otra más alta, que está cerca de la cordillera, pero fuimos a una en Córdoba, el pico más alto que encontramos en Córdoba, que es en una región de Argentina, y allí nos preparamos. Y a medida que se acercaba la fecha, la expectativa iba creciendo. Yo pensé que iba a escribir un libro antes y después de la montaña en la vida de Dante Gebel. Yo decía, voy a tener un testimonio grandioso cuando baje de la montaña. Y decíamos, y mira si nos brilla el rostro cuando bajamos. Y el otro sinvergüenza decía, y las chicas nos van a seguir. Mirá si bajamos y Dios nos da una revelación. La cosa es que teníamos tanta expectativa por ir a la montaña. Llega la fecha, nos subimos a un bus, nos vamos hasta Córdoba. Desde Buenos Aires son muchos kilómetros. Llegamos, un centro musical que alguien tenía un grabador con música, cassette. Para algunos, los que nacieron de Justin Bieber para acá no saben lo que estoy hablando, pero es cassette, tenía con cinta y dabas la vuelta al lado A y lado B. Miren cómo se hacen los jovencitos. Nadie me dice amén, y tengo algunas que deberían describirme el cassette. Bueno, nos fuimos con el grabador, nos fuimos con agua, nada más que agua, en ayuno, y mientras que subíamos la montaña íbamos cantando. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos, y nos caíamos y nos sentíamos Tom Cruise en Misión Imposible, y volvíamos a subir con tanta fuerza en el calor de la montaña. Nos sacamos la camiseta, no había mucho cuero para ver, pero era lo que había, y seguíamos. Llegamos a lo más alto y ya empezaba a oscurecer. Y nosotros, que no entendíamos nada de expedición, nadie nos habló que es el lugar más frío que puede existir durante la noche. Fuimos en camisita, pero llevábamos cerillas, fósforos para encender, lumbre. Así que dijimos, vamos a hacer un fueguito acá. Ya empezaba a hacer el frío y empezamos a hacer un fueguito. ¡Ay, Dios mío! No encontramos ramas ya en la punta. Lo que encontramos era así, para calentar un cafecito. Si acaso entraba a la 1 de la madrugada, haría no sé cuántos grados bajo cero, pero estábamos los tres abrazados. Ninguno podía. Los tres abrazados. Se nos fue la hombría, no sabe dónde. Decía, ay, abrázame fuerte, abrázame fuerte, abrázame fuerte. Estábamos los tres flaquitos, éramos una lástima. Yo dije, ¿alguien quiere orar? No, dijo el otro. Estábamos así. Miramos para abajo, una oscuridad absoluta, no podíamos bajar hasta que saliera el sol. Y dijimos, nos morimos acá. Y uno de ellos dice, siente el Señor, que el Señor nos va a llevar. Tenía ganas de irse del frío que tenía. Fue una experiencia horrible, no podíamos ni orinar del frío que teníamos.
Es más, orinar no iba a ser una experiencia linda encima, porque vamos a sentir algo tibio, porque estábamos... Pero un frío. Fue el peor frío. Yo pensé que me enfermaría de pulmonía crónica por el resto de la vida. 1 de la mañana, 2 de la mañana, uno de ellos dice, empecemos a cantar. Estábamos como Pablo y Silas en la prisión, pero muertos de frío. Y empezamos a cantar. Yo miraba las estrellas y digo, Dios no se va a presentar. Y uno de ellos, mira si viene un ángel y con la espada de fuego nos calienta. ¡Ay, sí! Pasó la noche. Los primeros rayitos de sol a las 5 de la mañana no sabe lo que fueron para nosotros. No oramos nunca. Apenas cantamos. El testimonio grandioso se me fue a cualquier lado. No hubo Dios, no hubo revelación, no hubo cielos abiertos, no hubo espadas refulgentes que nos calentara, nada, hubo frustración. Y yo no sé si tu búsqueda del Señor te consumió toda una noche como a nosotros, que fuimos muy torpes y necios en hacer una cosa así sin guía de Dios y sin equipamiento esencialmente. Pero estoy seguro que en la vida muchas veces tuviste el deseo de buscar a Dios y te frustraste, al igual que nosotros cuando bajamos en silencio por la montaña. Nos mirábamos diciendo, ¿qué estuvo mal? ¿Por qué Dios nos dejó? ¿Cómo ni por lástima nos habló? ¿Cómo no se compadeció de nosotros? ¿A dónde va a encontrar el Señor 3 jóvenes argentinos que se suben a una montaña para buscarlo a Él? Y no fue capaz de mandar un ángel con un fueguito. Nada, enojados bajábamos. Y yo no sé si alguna vez cometiste esta locura, pero yo estoy seguro que alguna vez creíste y tuviste fe, y eso que tuviste fe no sucedió y te sentiste abatido y confundido bajando de tu montaña. Creíste por la salud de alguien, oraste y se enfermó más o se murió. Creíste por un empleo y no te contrataron. Tuviste fe en casarte con alguien, pero ese alguien no tuvo la misma fe para casarse contigo. Oraste por protección y sufriste heridas y no fuiste protegido. Y yo digo, ¿por qué esas cosas pasan? Esa es la carnada más importante del enemigo. Ahí, cuando bajamos la montaña, fue cuando el enemigo apareció en nuestros oídos. No estuvo cuando subíamos. Yo no sentía a Satanás ni siquiera cuando nos moríamos de frío allá arriba. Yo pude sentir la voz del diablo cuando bajaba, diciéndome algo como, no le interesas a Dios. No eres importante para Él. Dios debió haber visto el esfuerzo de 3 muchachos que podían estar de juerga por ahí y están buscando la presencia de Dios. ¿Ves? No lo estás haciendo bien. Uno de los muchachos dijo, tal vez no vinimos en santidad. Y yo dije, ¿alguien tiene algo para confesar? Confiese. Y me dijo, es tarde, dijo, porque ya estamos bajando. Otro dijo, debimos haber ayunado antes. Yo escuché que si uno ayuna 21 días y después sube a la montaña, ahí uno va más limpio. Le digo, después de 21 días de ayuno no puedo ni moverme de al lado de la montaña. Así que empezamos a tener teorías. ¿Por qué Dios no nos había hablado? Y el pastor que nos espera dice, ¿y cómo le fue? Y entre los 3 nos pusimos de acuerdo en decir, Dios habló en nuestros corazones. Tu abuela. Yo lo que descubrí más tarde, y me duele haberlo descubierto más tarde, pero se los voy a transmitir ahora para que no anden subiendo montañas hipotéticas, es que lo estaba viendo a Dios de la manera incorrecta, que no estaba viendo a un Jesús simple y sencillo, que yo dependía de mi vista como prueba, y ese fue mi error. Primera de Pedro dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Entonces hagamos esto bien práctico. ¿Cuántas veces anhelaste un encuentro con Dios, pero te enfocaste el corazón en los problemas terrenales en vez de las promesas divinas? Por ejemplo, Dios, estoy quebrado, no sé cómo voy a sobrevivir económicamente. O sea, en la oración, si tuviéramos que dividirla en sujeto y predicado, como hacíamos gramaticalmente en las clases de lenguaje o castellano, lo más importante, el sujeto ahí es estoy quebrado. El Dios está porque tiene que estar, pero estoy quebrado.
Dios, necesito empleo, ¿por qué estoy desempleado? Mi hija está descontrolada, está arruinando nuestro hogar, nuestra hija adolescente. ¿Qué podemos hacer? Mis padres son ancianos y yo no sé si los puedo cuidar. Tengo 44 años y ya pensé que estaría casado. ¿Por qué sigo soltero? Y en esas situaciones, a menudo, hacemos lo que yo hice en la montaña. Queremos que Dios se aparezca en nuestros términos, responda a nuestras preguntas y muestre su poder de una manera que nos satisfaga. Señor, yo vine a la montaña, así que mejor que te presentes, porque yo no voy a andar subiendo al cohete acá. Yo no voy a andar subiendo así porque sí. Ya que subí acá y me estoy muriendo de frío, preséntate, que bastantes problemas tengo. Y queremos que Dios venga a nuestros términos. Dios no viene en nuestros términos. Dios no sigue nuestras condiciones. Y no porque sea un Dios malo, sino que es un Dios que no da respuestas. Vean en todas las escrituras donde verán a Dios respondiendo preguntas, ni aun cuando Job se las hacía a Dios. La única vez que Dios responde los cuestionamientos de Job, lo hace de manera irónica. ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? No le responde por qué le está pasando lo que le pasa, por qué tiene lepra. Se lo podía haber explicado Dios en un cuadrito. Mira, hubo una charla cósmica, el enemigo vino a pedirte, saqué el cerco. Se lo podía haber explicado. Dios no da respuesta, Dios da promesas. Y las promesas superan las respuestas temporales que podrían satisfacerte por un momento. Porque si Él te da una respuesta ahora, ¿por qué estás soltero? Tú dices, ya tengo la respuesta de Dios. Mañana no estarías satisfecho y querrías otra respuesta y otra respuesta. Y no habría libro en el mundo para las respuestas que nosotros les preguntáramos al Señor o las que requeriríamos del Señor. Entonces el Señor lo que hace es darte promesas. Y les daré la diferencia entre respuestas y promesas. Al soltero que lidia con la soledad, Él no le da respuesta. No le dice, lávate los dientes, de eso lo dice más. Ya viene tu rubia. No le dice eso. Le dice, yo te aseguro que estaré contigo para siempre, hasta el fin del mundo. Y cuando te lo dice, no tendrías por qué sentirte solo. A la persona estresada por la insuficiencia económica, Dios le da una promesa: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tus propias fuerzas ni en tu inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y yo allanaré tus caminos, tus sendas. Tú dices, sí, pero no me está respondiendo si voy a encontrar trabajo. Cabezón, confía en el Señor de todo corazón. Pero quiero trabajo. Confía en el Señor. ¿Y mañana qué voy a comer? ¿Y mañana qué voy a comer? Y no en tu propia fuerza, menso. Sí, pero no sé si voy a conseguir trabajo. Reconócelo en todos tus caminos. La promesa supera cualquier respuesta. Dios ya pensó en tu necesidad. A la persona que está agotada y dice, no voy a poder con mis hijos, no voy a poder con mis padres, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú dices, ¿y eso nomás? ¿Qué más quieres? Lo vas a poder todo. A los padres preocupados por su hija adolescente que anda rebelde y trajo un loquito de novio en una moto: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. No he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Tú te tomas las promesas y no haces preguntas. Las promesas te bastan. Al desempleado, yo sé que tengo planes de bienestar para ti y no de mal, de futuro, de esperanza y no de calamidad. Alguien tiene que decir amén. ¡Aleluya! Ahora, ¿de dónde yo saco esta teoría? De Pedro, que dijo, así Dios, segunda de Pedro 1:4, Dios nos ha entregado sus magníficas promesas. Nunca dijo las magníficas respuestas. Dios nos entregó sus magníficas promesas para que ustedes lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Dios dice, si respondo tus preguntas, no cambiarías. Pero si entiendes mi promesa, tendrás parte de mi naturaleza divina. Eso te va a hacer más parecido a Jesús. Eso te va a hacer más parecido al Señor. Las respuestas temporales a tus preguntas no te va a cambiar. Cuando Dios te envía promesas, tú aprendes a confiar en la provisión de Dios y en los tiempos de Dios.
ahí sacas las miradas del problema y te pones la mirada en las cosas de arriba. ¿Saben para qué yo subí a la montaña? Para que Dios me usara más. ¿Y dónde en la Biblia dice, si te subes a la montaña te uso? Muérete de frío y yo veré tu sacrificio. Orínate encima, y en la tibieza de la orina sentirás mi poder. No me oriné, nada más es una metáfora. ¿Dónde lo dice? Pero yo mordí la carnada. Me perdí el Jesús simple y puro que dice, pídeme naciones y te las daré por heredad. ¿Y qué tengo que tener? Pídemela. ¿Y qué tengo que cumplir? ¿Qué montaña subir? Ninguna, sonso. Pídemela y te las daré por heredad. Entonces dejé de subir a las montañas y dije, Señor, me da las naciones. ¿Cómo no? Estaba pidiendo que alguien se anime a una sencillez como esa, mis promesas. De aquí yo te seré, como te pondré como testigo, para que abras puertas a los cautivos, para que le des libertad, para que lleves salvación. Alguien tiene que entender esto y decir, sí, ese es mi Señor. Lo que trato de decir es que el Señor es fiel para aquellos que ven el Evangelio como sacar una naranja y tomarla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Exprimirla y nada más. No complicarla, no ponerle aditamentos, porque después nuestra vida espiritual, uno dice, en base de vida espiritual, y uno dice, wow, qué espiritual es el hermano. Y cuando lee la etiqueta dice, 4% de sencillez. 1% de búsqueda genuina, 95% religión. ¿Qué está tomando la gente? Anabólicos. ¿Qué está tomando? Aditamentos. ¿Qué está tomando? No está tomando pureza, porque no hay pureza en tu vida. ¿Qué es la pureza? No es la santidad necesariamente. La pureza es la sencillez. ¿Cómo oras al Señor? ¿Cómo te acercas a Él? A mí me sorprenden como muchos oran, porque yo digo, wow, ¿cuándo yo voy a llegar a ese nivel? Porque hablan, Padre, Señor, sempiterno, Señor de las luces. Yo digo, wow, mirá, sempiterno. Yo ni sé lo que es, pero suena. Yo tengo el mismo sempiterno que él. Porque para mí, mi papá. Entonces yo le digo, Señor, ayúdame, Señor, mira qué cabezón, mira que... Y me acerco a Él siempre de una manera sencilla, pero hay otros que van con palabras más elaboradas para que Dios diga, wow, Arcángel Miguel, ¿escuchaste eso? Anotá esa palabra que no la sabía. Y que Dios se va a sorprender. Entonces, les cuento para terminar, ¿qué hacen las promesas de Dios? Nos van fortaleciendo los músculos de la fe. Si alguna vez levantas pesas o haces ejercicio, vas a notar que una pesa pequeñita, si nunca levantaste, te pesa un montón. Pero si la levantas seguido, los músculos se van preparando para el peso y después de varias semanas ya te parece livianito lo que antes te parecía pesado. Y no es que cambió el peso, es que tus músculos crecieron, tus músculos se desarrollaron. Eso es la fe. Cuando tú miras las promesas de Dios y las lees una y otra vez, no las subestimes porque te las sepas de memoria. Vuelve a leer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo con esa promesa deberías pasar una mañana gloriosa. Se rompe la cafetera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viene tu hijo y ensucia lo que limpiaste, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, si te pones a preguntar, Señor, ¿y de quién heredó la brutez este mamut? No vas a encontrar respuesta. Vas a encontrar promesas de Dios. ¿Y las promesas de Dios qué hacen? Claro, al principio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nunca levantaste esa pesa, el músculo de la fe, y el pastor dijo que esto me iba a dar ánimo. ¿Qué me va a dar ánimo? Lo quiero matar. Pero al otro día todo lo puedo en Cristo, al otro día todo lo puedo en Cristo, todo, hasta que un día lo levantes. Y entonces vas por más y buscan las escrituras y dice, aquí, pensamientos de bien tengo para ti, no de mal, pensamientos de bienestar tiene el Señor para mí. Y la palabra empieza a formar parte de tu dinámica de vida. Ya no es una letra muerta. Por eso el Señor le decía a los fariseos, ustedes
creen que escudriñando las Escrituras se acercan a la vida eterna. No, se acercan a la vida eterna si vienen a mí, porque las Escrituras solo dan testimonio de mí. Esta Escritura no es el destino, es el camino. No es el destino, es el camino que te lleva a Él. Es la Escritura, es el mapa. Y muchos lo miran como el lugar de destino. A ver qué hay. Es el GPS, es el camino. Y tú no puedes ver esto como el sitio donde llegaste. Nada más es el mapa, es el GPS para llegar a Él. Y cuando llegas a Él te das cuenta que es puro, que es sencillo, que Él es tan fácil de seguir, que simplemente Él pide, sé sincero, sé honesto. ¿Cuánto hace que no eres honesto u honesta con el Señor? Digo de verdad, ¿eh? No vale el, tú conoces todo, Señor, ¿para qué te lo diré? No. Descarnadamente honesto, poesía descarnada como la de los salmos de David. Señor, mira mi pecado, mira, Señor, he mentido, he hecho esto. Ese era David. ¿Cuántos de ustedes no son honestos? Ustedes dicen, si soy honesto me va a fulminar. No, te va a acercar al Señor. Vas a sentir la paz del hogar, la cercanía, diciendo, sí, yo te entiendo. Yo sé por lo que estás pasando. Yo sé por lo que estás atravesando. El Señor no da respuesta, da promesas. La mayoría de las cosas no deberías estar orando siquiera por ellas. Por eso la palabra dice que el Espíritu Santo intercede como debiéramos, porque la mayoría pierde el tiempo. Vives orando, Señor, multiplica mi finanza, multiplica mi finanza. No hay en toda la Biblia un solo episodio donde te ordene orar por las finanzas. Dice la Biblia, probadme en esto si yo no te abro las ventanas de los cielos. Te da una promesa, eres dador, te daré. Como siembres será tu cosecha. ¿Por qué deberíamos orar? Porque no siembras. Y si no siembras, no puedes hacer que Dios te dé una respuesta, porque hay una promesa adherida a esa respuesta. ¿Soy claro lo que digo, sí o no? Señor, no me gustaría a mí morir joven. ¿Has orado eso alguna vez? Ojalá que llegue viejito. Ay, ojalá que dure como el finado tal. Bueno, si está afinado ya no duró, pero que dure antes de morirse. Ojalá que dure. Dice la palabra, honra a tu madre y a tu padre para que te vaya bien en todos los que prendas y tengas larga vida. ¿Sí? Entonces no hay que orar por larga vida. ¿Qué hay que hacer? Hay cosas por las que no hay que orar. Son principios, son promesas de Dios. Yo digo, no pierdas tiempo en orar por lo que funciona. Cuando Dios te dice, emprende todo lo que tengas a la mano para hacer. Cuando estas señales hayan venido sobre ti, le dijo Dios a Saúl, cuando hayas profetizado, haz todo lo que te venga a la mano para hacer. Ese proyecto no se hace, no porque Dios no te dio la respuesta, sino porque no crees en la promesa. No estás sano, no porque Dios no te sanó, sino porque no crees en la promesa, y por sus llagas hemos sido curados. Si crees en la promesa, no necesitas una respuesta temporal a lo que está pasando, porque la Biblia está llena de promesas para todo lo que Él sabía que te iba a pasar. El Señor dice, yo sabía que te iba a pasar esto, y hay promesas escritas para ti. Tienes que aferrarte a ellas, leer la palabra. Empieza por los evangelios de San Mateo, sigue por los evangelios de Lucas, Marcos, sigue a los evangelios y vas a ver un Jesús sencillo, puro, dando respuestas. Y vas a ver que nosotros los hombres complicamos el evangelio, no Cristo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser bautizado? Dijo el eunuco. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el hombre de Dios? Nada, vamos a bautizar. Acá hay agua, a bautizarse. Vayan a cualquier congregación y pregunten, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Mínimo curso de 6 meses. Tienes que dejar el pecado antes de meterte al agua, porque no sea que ensucies el agua y la contamines. Entra lo más limpito que pueda, que haya pocos pecados por limpiar. ¿Por qué? Nosotros no bautizamos siempre por una cuestión de clima, porque no tenemos pileta climatizada, sino vas a morir como yo en la montaña si te bautizo ahora al aire libre. Pero siempre decimos, ¿qué hace falta? Nada. ¿Qué hace falta para tomar la Santa Cena? ¿Estás en comunión con el cuerpo de Cristo? Toma la Santa Cena. Y dicen, ¿eso es libertinaje? No, es el evangelio puro y sencillo, sin aditamento, sin anabólicos, sin prostituir el mensaje. ¿Cuántos quieren a este Jesús sencillo? Dígame amén.